Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever José Fuentes López, soy estudiante del tercer semestre de Ingeniería Industrial en Modelos Semipresencial. Soy del grupo Y. En esta ocasión vamos a hablar sobre unos temas de estadística inferencial. El primer tema es el 3.2, dice medidas de tendencia central. Vamos a leer unos de los conceptos para ir metiéndonos más en el tema. Dice, una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. Ahora nos dice, la media aritmética es, es media de un conjunto de datos, es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividirlo en total del número de datos. Por otra parte dice, la mediana. La mediana es un conjunto de datos o es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Dice, por su parte, la moda es un conjunto de datos, es el valor que se encuentra con mayor frecuencia. Ese es por decir, el significado de la moda. Dice, la mitad del rango es la medida de tendencia central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la puntuación más baja. Entre el conjunto original de datos se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre dos. Tenemos un ejemplo, dice, una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio en lo que los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el del estudio de 500 muestras de diámetro, se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes, obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una manera de representar el estudio. Con una gráfica de barras, con curva. Aquí tenemos todos los datos, pero nos vamos a ir a Minitab para hacerlo de nuevo. Aquí ya tengo abierto el archivo con los datos ya capturados. Para hacer la gráfica que tenemos en la diapositiva, nos vamos a estadísticas básicas, resumen gráfico. Y aquí ponemos la variable que es diámetro. Nos aseguramos de que aquí esté en 95.0. Y de esta manera pues podemos obtener el resumen gráfico de los datos que nos está pidiendo, ¿no? Y obtener los conceptos que nos está pidiendo el problema. En este caso nos pide, vamos a ver qué nos pide, obtener la media y mediana de la muestra recolectada, dice. Ok, la media de ese conjunto de datos es 0.80613, esa es la media. Y la mediana es 0.80603. Aquí tenemos otros datos como el tercer cuartil, que tenemos también el número máximo, el número mínimo. También de ahí, a partir de eso podemos sacar el rango. Tenemos la variancia, la deviación estándar y los datos que nos pide el problema. Esta es una manera de poder representar los datos y poder obtener lo que nos piden los problemas. En este caso, simplemente la media y la mediana. Ok, nos vamos a la siguiente diapositiva. Dice ejercicio, dice, una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados de diámetro en la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes y se obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Ok, aquí también tenemos un resumen gráfico. Lo vamos a hacer en Minitab. Vamos a abrir el archivo que contiene los datos. Fuselaje.
Ok, aquí tenemos ya los datos capturados en el Minitab. También nos vamos a estadísticas, estadísticas básicas, nos vamos a resumen gráfico. En este caso la variable va a ser el diámetro, ese es el que vamos a poner. Igual nos aseguramos de que aquí diga 95.0. Y pues aquí nos está dando el resumen gráfico, ¿no? O el informe de resumen del ejercicio, de los datos que ya están capturados. En este caso igual nos pide obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. Nos vamos al archivo en Minitab, donde ya tenemos el resumen gráfico. En este caso la media es 6.2496. El otro dato que nos pidió es la mediana, que es 6.2496. En ese caso están en el mismo punto al parecer. Tenemos el número máximo, el tercer cuartil, que el primer cuartil, tenemos el mínimo, la simetría, la varianza de desviación estándar, varios datos que en esta ocasión no los ocupamos, pero igual me imagino que van a haber ejercicios donde sí se requiera o algún caso donde sí se va a requerir. Ok, nos vamos a la diapositiva. Aquí tenemos ya la gráfica que ya hicimos. Ok, nos vamos a otro tema que dice medidas de variación. Vamos a leer algunos conceptos para entender un poquito más de lo que nos habla este tema. Dice el rango. El rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Dice, por su parte, la desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denota con S es la medida de variación, denotada con S, perdón, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Por su parte, la variancia dice que la variancia de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo que dice, ejemplo, emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se enlistan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Dice, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, aquí en esta diapositiva tenemos las estadísticas descriptivas, que son los datos que nos están pidiendo, ¿no? Ahí podemos ver más a detalle. Dice el rango de desviación estándar y varianza. Ok, el rango lo tenemos determinado aquí. De ese conjunto de datos es 6.931. La varianza es 1.721. Y la desviación estándar, aquí está, la Standard Deviation es 1.312. Ok, aquí tenemos, a mí me gusta de esta manera de representar los datos, está muy bien porque está detallada, pero de preferencia me gusta representarlo de forma gráfica. Visualmente es un poquito más, más fácil de captar ese tipo de datos representados en una gráfica de barras. Ok, para sacar esta gráfica igual nos vamos abrimos el archivo con los datos. Okay. Y ya abrió, ok. Aquí tenemos los datos descriptivos ya, las estadísticas descriptivas, perdón, lo que les leí ahorita, el cuartil, tercer cuartil, primer cuartil, media, el mínimo, la variancia, la desviación estándar,
tenemos el máximo, el rango, la media, ok. Nos vamos a estadísticas básicas, nos vamos a resumen gráfico igual. En este caso vamos a representarlo con, aquí son toneladas por año, toneladas por año, CO2. Ok, esta es en otra variable, toneladas por año. Aquí está, de manera gráfica representado. Aquí también podemos obtener lo que son estos datos, el máximo, el tercer cuartil, la mediana, el primer cuartil mínimo, asimetría, varianza, desviación estándar y la media. Pero aquí en este caso no nos da el rango. Obviamente se puede calcular con estos números, teniendo el mínimo y máximo podemos calcularlo. Por eso también yo decidí agregar lo que es el resumen gráfico, porque ahí te dice exactamente el rango. Ok, si no vamos a la siguiente diapositiva, dice ejercicio años de obtener el título de licenciatura, así se llama el título. Dice a continuación, se presenta el tiempo en años que se tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios en obtener su título de licenciatura. Según datos de Estados Unidos del National Center for Education Statistics, obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, aquí también tenemos las estadísticas descriptivas, que en este caso nos pide el problema obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, aquí podemos ver la varianza, que es 1.103, el rango, que es 4.000, y la desviación estándar, que es 1.050. Esos son los tres datos que nos pide el problema, y también lo tenemos representado de manera gráfica con un resumen gráfico, perdón. Pues igual podemos intentarlo hacer en mitad. Vamos a estadísticas básicas, el resumen gráfico. Aquí en este caso sería, vamos a ver qué nos pide. Dice ejercicio del año para obtener el título de licenciatura. Ok, vamos a abrir el archivo que contiene esos datos ya capturados. Ok, vamos a cerrar eso que ya no nos sirve. Vamos a abrirla. El archivo es son medidas de variación años. A ver. Son relativa gráfica, medidas de variación en años. Al parecer es este. Tiempo en años. Ok, abrimos el militar. Ok, creo que no es este el ejercicio, pero aquí ya lo tenemos representado de forma con gráfica de barras. Vamos al siguiente ejercicio, que el siguiente tema es el 3.4, dice medidas de posición relativa y gráfica de caja. Dice definiciones. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Dice, los porcentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, que es percentil 1, percentil 2, hasta el percentil 99, los cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos como aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Ok, dice, los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 y dividen un conjunto de datos ordenados
en 4 partes con aproximadamente el 25% de los valores de datos en cada grupo. Ok, dice primer cuartil, dice, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75 superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales al cuartil 1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales al cuartil 1. Cuartil 2 dice, segundo cuartil, igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. En el caso de cuartil 3, dice, separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales que el cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales que el cuartil 3. Dice, para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o el segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de cajas o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos. Consiste en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil. El cuartil 1, la mediana y el tercer cuartil. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Se utiliza la misma escala para construir gráficas de cajas para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi. De los siguientes conjuntos de datos, utilice las gráficas de caja para comparar los datos de un conjunto de datos. Bueno, vamos al archivo de Coca-Cola. Lo abrimos. ¿No tienes cable HD, güey? Para conectar la tele si quieres, güey. Ok, aquí ya nos abrió los datos. Necesitamos ahora me dice que comparemos en una gráfica de cajas. Que nos vamos a gráfica. Nos vamos a gráfica de cajas. Le damos gráfica simple. Aceptar. Y esperamos tantito porque al parecer se traba un poquito. Vamos a gráficas, a gráfica de cajas. Ok, en este caso ponemos las dos variables. Le damos aceptar y nos manda la gráfica del peso de Pepsi regular y Coca-Cola. Bueno, en este caso serían las dos gráficas, ¿no? Aquí tenemos el representado lo que es de la Coca-Cola y aquí lo de la Pepsi. Okay. Aquí tenemos ya la gráfica más detallada. Dice ejercicio de calificaciones de crédito FICO en el USA. Okay. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que contribuya a los valores del resumen de los números. Ok, continuando con el siguiente tema, que es dice el tema 4.2, nos dice concepto básico de probabilidad, definiciones. Dice, un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Dice, un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Dice, el espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Dice, notación de probabilidades. Dice, P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos. Probabilidad de que A
denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Dice, tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Número 2, método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Método número 3 dice probabilidades subjetivas. Dice tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Número 1, aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, probabilidad de que A se estima de la siguiente manera. Aquí nos dice la probabilidad de que la probabilidad de A es igual al número de veces que ocurrió A sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Ok, en este caso tenemos, nos dice tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. La número 1 es probabilidad por frecuencias relativas. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Ok, dice, calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States. 6.511.100 se accidentaron. Dice, ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Dice, probabilidad de que accidente es igual al número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles. En este caso tenemos que la probabilidad de accidente es igual a 6.511.100 sobre 135.670.000, y este resultado lo anotamos en la calculadora para asegurarnos. Ok, vamos a ver si tenemos el emulador de la calculadora. Ok, aquí la tenemos. Ok. Anotando los datos en la calculadora, aquí ya tengo una captura tengo dificultades para visualizar la calculadora, pero igual aquí tengo una captura que nos dice que la probabilidad de que un accidente es igual a 6.511.100, que ya tenemos el valor aquí anotado, entre el total de automóviles, okay, que es 135.670.000, okay, y el resultado nos da 0.048, redondeamos este 9, por eso nos quedó 0.048, y si lo queremos en porcentaje únicamente multiplicamos por 100. Dice, no es posible utilizar este método clásico ya que los dos resultados de accidente no son iguales, no son igualmente probables, perdón. Vamos a ver si nos deja abrir la calculadora para... Ok, a ver, el siguiente ejercicio dice tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Dice, método clásico de la probabilidad.
Dice, requiere resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene un n, que es el número de eventos simples distintos y que cada uno de estos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A ocurre en S de estas n formas, entonces la probabilidad de que A es igual al número de formas en las que puede ocurrir A sobre el número de eventos simples diferentes, o sea, igual a S sobre n. Ok, aquí tenemos, dice, tres formas de probabilidad para calcular la probabilidad de un evento, tres formas diferentes, perdón. Dice, el número 2, método clásico de la probabilidad, requiere resultados igualmente probables. El ejemplo de probabilidad para ganar el premio mayor, dice, el ejercicio nos pide determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería, seleccionar 6 números entre 1 y 60, cada combinación tiene la misma probabilidad, ok, de ocurrir. Ok, aquí tenemos que 60 combinación 6 nos da en la calculadora, aquí ya lo puse, 60 combinación 6 nos da 500.638.060. Y la probabilidad de que A es igual a 1 sobre 500.638.860. Como resultado de esa división nos dio 0.00000002. Ese es el resultado. Dice, tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Dice, la forma 3, probabilidad subjetiva. Probabilidad de que A o la probabilidad de que el evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Dice, tres formas. La forma 3 dice, probabilidades subjetivas. Ejemplo de la probabilidad que... La subjetiva, aquí tenemos un ejemplo de la probabilidad subjetiva, ¿no? Dice, ejemplo, la probabilidad de un astronauta sobreviva en una nave espacial. Dice, estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios de las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de NASA estiman una probabilidad de 0.099. Ok, aquí dice ejercicio género de los hijos. Dice, analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de que cada evento... Ok, evento A, que haya exactamente una niña. Que B, que haya exactamente 2 niñas. Y C, que todos sean niñas. Ok, calcula la probabilidad de cada evento. Ok, aquí la probabilidad de que haya exactamente una niña es de 37.5%. ¿Por qué? Porque si vemos, aquí tenemos 8 resultados, 8 resultados posibles, y vamos a ver en cuáles de los 8 hay únicamente una niña. En ese caso es 1, 2, ok, vamos 1, 2, hay exactamente una niña. Ok, en el caso aquí sería 3 entre 8, que es el 8 es el total de son 8 resultados, ¿no? Ok, el porcentaje es 37.5%. El B es que hay exactamente 2 niñas. Ahora vamos a ver en cuántas de los 8 resultados hay 2 niñas, que sería 1, 2, 3. Igual sería 3. Ese 3 lo vamos a dividir entre el total de resultados, que es 3 entre 8, y que nos da un porcentaje igual de 37.5%. Dice que todos sean niñas. Ok, podemos checar entre los 8 resultados en cuál de todos nos dio que fueran puras niñas. Ok, en este caso es en el octavo resultado, que es niña, 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 y en los demás tenemos una combinación. Así que entonces sería 1 en uno de los 8 resultados nada más, dividiéndolo nos da 12.5%, que es el porcentaje o la probabilidad de que todas sean niñas. Ok, dice 4.3 regla de la suma.
Dice, notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine dos o más eventos simples. Dice, probabilidad de que A o B igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B. Sí, ok. O la probabilidad de que A unión B igual a la probabilidad de que A más probabilidad de B menos P por la probabilidad de A intersección B. El otro punto es probabilidad de que A o B o P por la probabilidad de A unión B es igual a P. En un solo ensayo ocurre el evento A o ocurre el evento B o ambos ocurren. Es como un dato. La probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurran A y P por B denota la probabilidad de que B ocurra. El último punto es probabilidad de que A y B o probabilidad de que A por la probabilidad de A intersección B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Ok, dice regla intuitiva de la suma. Dice, para obtener la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en las que se puede ocurrir un evento A y el número de formas en las que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de que A y B es igual a la suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma significa cuando los eventos son disjuntos. Dice, los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, probabilidad de que A o B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B. Dice definiciones. Vamos a ver unas definiciones. Dice, el complemento de un evento A denotado con consiste en todos los resultados de los cuales el evento A no ocurre, eventos complementarios. Es otro concepto. Dice, algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Dice, probabilidad de evento, probabilidad, regla de la suma. La regla de la suma para eventos complementarios disjuntos es la probabilidad de que A o A para la probabilidad de A más la probabilidad de A sea igual a 1. Dice, ejemplo de prueba del bolígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí tenemos una tabla, dice el sujeto realmente mintió, dice no mintió, sí mintió. Aquí está el total de sujetos, sí 15, lo que sí mintieron fueron 42, falso positivo 32, verdadero positivo 90, verdadero negativo, falso negativo. Dice, este lado de la tabla tenemos resultado de la prueba positivo, lo que corresponde a esta fila. La prueba de bolígrafo indicó que el sujeto mintió, eso significa esta fila. También el resultado de la prueba negativo, son estos valores. Dice ejemplo de prueba del bolígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con el resultado de prueba negativo o que no mintió. Solución: P negativo o no mintió, o P negativo unión no mintió. Dice, probabilidad de negativo más probabilidad de no mintió menos probabilidad de negativo intersección no mintió sobre el total de espacio muestral. En este caso sería a 32 más 9 más 15 más 32 menos 32 entre 98 y nos queda así la suma, es 41 más 47 menos 32 sobre 98. Al final nos queda una fracción que es 56 entre 98 y convirtiendo a decimal nos da .5714. Aquí te dice, suponiendo que se elija al azar una de las 98 personas sometidas a la prueba, calcula la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de la prueba negativo o haya mentido. Esa es la misma tabla, nada más que nos está pidiendo otro resultado. Ok, dice, probabilidad de negativo o haya mentido, o probabilidad de negativo unión o haya mentido.
Dice probabilidad negativo más probabilidad de que haya mentido, menos la probabilidad de que haya mentido, intersección haya mentido, sobre el total espacio muestral. En este caso quedaría así la operación. Es 32 más 9 más 42 más 9 menos 9 igual a 41 más 51 menos 9 igual a 83,98. Ok, en decimal sería .8469. Dice el tema 4.4, regla de la multiplicación. Dice notación de la regla de la multiplicación. P, A y B. Dice P, probabilidad de que el evento A ocurra en el primer ensayo y el evento B ocurra en un segundo ensayo. Dice P, probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Dice la regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento o por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de una forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje la ocurrencia del evento A. Aquí nos dice la notación para la probabilidad condicional. La probabilidad de que B y A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B y A, B dado A, o como el evento B que ocurre después de que un evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta a la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos independientes, si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta a la probabilidad de que ocurra de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dice, dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero no, esto necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Dice regla formal de la multiplicación, que es probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B y A. Regla intuitiva de la multiplicación, aquí nos dice que la probabilidad de A y B, regla de la multiplicación nos dice, nos da un diagrama en la que el siguiente paso es A y B son independientes. Si sí son independientes, se hace esta operación que dice probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si no son independientes, se hace esta que dice la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B y A. Dice, ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implementan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemarker and ICD. Generator Malfunctions de Meisel et al. Journal of the American Medical Association, Vol 295, número 16. Dice, consideremos una empresa, una pequeña muestra de 5 marcapasos, que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que no, que son defectuosos, denotados por D. Dice, un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcula la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y que el segundo marcapaso también funcione bien. Utilice los supuestos. Dice, A. Suponga que 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir un plano. El segundo, B. Suponga que los 2 elecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se incorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Dice, antes de proceder y para tener mayor claridad, sería más útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Aquí tenemos 3B y 2D, esos significan los marcapasos buenos y los malos. Ok, dice, si los 2 marcapasos
se selecciona al azar con reemplazo las dos secciones de independientes, ya que en el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 defectuosos, de manera que obtenemos probabilidad de que A es 3B, 2D, probabilidad de B es 3B, 2D. Dice probabilidad de que el primer marcapasos es de B y el segundo marcapasos B es B, es igual a 3 entre 5 por 3 entre 5, que es igual a 9.25 avos, y convertidos a decimales 0.36. Dice, si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, los dos seleccionados son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se va a ver afectada con el primer resultado. Dice, en la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionaban bien, y después de elegir un marcapaso funcionaban bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo los 2 que funcionaban bien. Por lo tanto, probabilidad de que A es BBBDD. La probabilidad de B es BBDD. Ok, la probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, es de 3 sobre 5 por 2 sobre 4 es igual a 6 veinteavos, igual a 0.3 en decimal. Ok, dice, tenemos otro ejercicio que dice ejercicio neumáticos defectuoso. Dice, Wear Tire Company produjo un lote de 500 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Si se va al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Dice, probabilidades en buen estado sería BBBB. Primero, segundo, tercero, cuarto. Ok. La operación sería de la siguiente manera. En este caso ya la tengo anotada, que es 4.800 entre 5.000. Entre 5.000 por 4.799, por ahí se le restó 1 al 4.800, entre 4.999, que es el resultado de la resta de una unidad a 5.000, por el valor 4.799 menos 1, entre el valor de 4.999 menos 1, igual por la cantidad que teníamos anteriormente, menos 1 y menos 1, y nos da el valor de 0.8493, perdón. En porcentaje sería únicamente multiplicar por 100 y nos da el 84.3%. Esa es la probabilidad de que al instalarlos estén en buenas condiciones. Ok, esto por parte de la tarea sería todo. Ahora nos vamos a ir al proyecto. Vamos a abrir el archivo, así ya no lo ocupamos. Vamos al proyecto. Ok, el tema es herramientas estadísticas aplicadas en el ámbito laboral. Aquí tengo las diapositivas del proyecto en donde voy a aplicar los conocimientos adquiridos. Dice, ejemplo, en una empresa se están verificando, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un equipo seleccionado al azar, un equipo me refiero a un equipo con el que se manufactura algún producto, ¿no? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un equipo seleccionado al azar falle durante este año? Dice, el año reciente, un total de 1.300 equipos en el área de producción, según datos registrados de la empresa. De los 1.300, 150 fallaron. Dice, ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Ese método lo podemos aplicar de esta manera, que es probabilidad de falla es igual al número de equipos con fallas sobre el número total de equipos.
Vamos a ver si podemos abrir la calculadora para poder hacer esa operación. Que aquí yo tengo la operación ya realizada. Lo que es la probabilidad de falla es, bueno, es igual al número de equipos con fallas, que aquí tenemos el número de equipos con fallas. En este caso nos dice que en ese año fueron 150, son el número de equipos con fallas, que lo tenemos ya anotado aquí, sobre la probabilidad el total de equipos, el número total de equipos, que el número total de equipos es 1300. Eso es igual a punto 115 en decimal. Esa es la probabilidad de que un equipo seleccionado al azar falle durante este año. Ok, el ejercicio 2, el ejemplo laboral 2 dice, en una empresa que elabora productos electrónicos, se requiere realizar un estudio de los resultados de la longitud de la producción de tarjetas electrónicas. A continuación se muestra el estudio de 50 muestras de la longitud. Se tomaron 5 muestras de cada día durante 20 días del mes, obtener la media y la mediana de la muestra recolectada. En este caso aquí ya lo tengo representado, pero lo vamos a hacer en Minitab. Ok, nos vamos a la carpeta donde tenemos todos los archivos. Ok, vamos a buscar el archivo, ¿cuáles son proyectos? Proyecto muestras de, ok, aquí está. En este caso yo ya tengo los valores registrados en Minitab, pues para facilitar un poquito la representación de los datos y no tardar mucho en andar anotando uno por uno. En este caso en la primera columna tenemos lo que es las muestras. En esta ocasión pusimos la cantidad de 50 muestras, al parecer 50 muestras durante 10 días. Dice la longitud. En la tercera columna tenemos los valores de longitud de cada muestra, y para representar eso lo podemos representar a través de un resumen gráfico igual, estadísticas básicas, resumen gráfico. En este caso la variable sería la longitud. Ok, en este caso tenemos ya de esta manera representado nuestros datos en una gráfica con curva. El ejercicio nos está pidiendo, vamos a ver qué nos pide el ejercicio. Nos pide obtener, dice, la media y mediana de una muestra recolectada. Ok, si nos vamos a Minitab, vamos a cerrar el archivo de gráfica. Ok, aquí ya tenemos, bueno, nos está pidiendo obtener la media, que la media en este caso de ese conjunto de datos es 5.2960. La mediana es 5.2. Esa es la mediana de este conjunto de datos. También podemos observar la desviación estándar, que es 0.2748, la varianza, que es 0.0755, la simetría, que es de 41.226, la curtosis, que es de
de 1.00004, la n que es 50, el mínimo que es 5.0, el primer cuartil sería de 5.1, la mediana es de 5.2, la mediana la encontramos en el 5.2, aproximadamente estaría por aquí en esta gráfica, en esta barra, y el tercer cuartil es de 5.45. El valor máximo en este conjunto de datos es de 5.9. En este caso aquí no nos da el rango, pero igual podemos obtenerlo en estadísticas básicas. Dice mostrar estadísticos descriptivos. En este caso vamos a poner la longitud, que es la variable. Le damos en estadística para ahí aquí vamos a seleccionar los datos que queremos que aparezcan en las estadísticas descriptivas. En este caso, a ver qué nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide calcular la media y la mediana de la muestra, ¿no? Okay. La media y la mediana la podemos obtener en la gráfica de barras o en el sumario gráfico, pero en este caso no nos pide el rango, pero de esta manera podemos sacarlo. Aquí ya tenemos seleccionado la media, la desviación estándar, podemos seleccionar la varianza, también el rango, aunque no nos los pide, pero es un dato que en cualquier momento se puede requerir. La simetría, pues el rango intercuartil no lo pide. Sería todo. Vamos a ver cómo se ve representado. Ok, le damos a aceptar y ya tenemos aquí las estadísticas descriptivas, que aquí obtenemos las desviaciones, la media que es 5.2960, la desviación estándar que es 0.2, la varianza que es 0.07, el mínimo que es 5, el primer cuartil es 5.1 y como vemos en el otro la mediana es de 5.2, el tercer cuartil lo encontramos en el dato 5.45, el máximo es 5.9, el mínimo es 5. Ok, entonces el rango sería la diferencia entre el máximo y el mínimo, que es 9. Ok, de esa manera podemos obtener un poquito más de datos en las gráficas, un poquito, como dicen, ¿no?, estadísticas más descriptivas. Ok, es una manera, esta gráfica la hice para representar o para encontrar los valores de la media y la mediana que en cualquier estudio se puede requerir en el ámbito laboral, por ejemplo, y no nada más ese dato, sino que muchos de los datos que nos dan aquí son en vez de requerimientos en los trabajos. Que dice ejemplo 3, dice, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza seleccionada al azar esté contaminada durante este mes? El mes reciente, un total de 100 piezas en el área de producción, según datos registrados, 7 salieron contaminadas. Dice, ahora podemos utilizar el método de frecuencia relativa de la siguiente manera. Dice, probabilidad de que piezas contaminadas es igual. Dice, probabilidad de que piezas contaminadas es igual al número de piezas contaminadas sobre el número total de piezas. En este caso, vamos a ver cuántas piezas. En este caso tenemos un total de piezas contaminadas. Aquí nos dice el problema que tenemos, que salieron 7 contaminadas sobre el número total de piezas, que en este caso fueron 100 piezas. Ok, únicamente tenemos que hacer la división, es 7 entre 100. Es igual a 7 entre 100, que lo vamos a convertir en fracción, perdón, a ver, es 7 entre 100,
100 igual, le damos CD y nos convierte en decimal y queda de esta manera, .07 en decimal. El .07 es la probabilidad de que una pieza seleccionada al azar esté contaminada durante este mes, la probabilidad de .07. Ok, nos vamos a ver. Bueno, esos serían los tres ejemplos de cómo podemos aplicar, bueno, en parte los conocimientos adquiridos y los métodos que se usan en estadística inferencial a través del uso del software como el Minitab para poder calcular valores como la media, la mediana, el rango, graficar, sumarios, hacer comparaciones, gráfica de cajas. Y como diapositiva final dice, de esta manera podemos aplicar los conocimientos adquiridos en esta unidad con la manera de calcular la probabilidad y calcular o representar valores gráficamente en un conjunto de datos, obteniendo T, rango, media, mediana y algunos otros valores que necesitamos obtener. Entonces, ok, como por último ejercicio, nos dice, sería el ejercicio 3, que dice, una empresa que elabora productos médicos y se requiere realizar un estudio de los resultados de longitud en la producción de catéter. A continuación se muestra el estudio 50 muestras de la longitud de los catéteres. Se tomaron 5 muestras cada día durante 20 días del mes y se obtener la media, la mediana, la desviación estándar y el rango en ese conjunto de datos de las muestras recolectadas. Okay, vamos a abrir el archivo de Minitab para poder representar los datos. Se llama catéteres. Esperamos que abran. Ok, vamos a ver lo que nos pide el ejercicio. Dice, nos pide como primer punto obtener la media. Vamos por pasos. Ok, nos pide obtener la media. Abrimos el Minitab. Aquí está. Vamos a sacar de las dos maneras. Lo vamos a hacer a través de una gráfica de barras y con estadísticas descriptivas. Primero con gráfica de barras, pero bueno, primero con el resumen gráfico, perdón. Ok, nuestra variable aquí sería la longitud. Le damos a seleccionar, nos aseguramos de que esté en 95.0 y aquí tenemos ya representado a través de una gráfica de barras con curva los datos ahí que introducimos en el Minitab, y aquí en esta gráfica podemos obtener lo que nos pide el ejercicio. En este caso nos pidió la media, lo que es primero la media, la mediana, la desviación estándar. Aquí tenemos la media que es 5.2960, en este conjunto de datos es la media. La desviación estándar también nos la pide el ejercicio, que es .2748. También nos pide el ejercicio también nos pide obtener el rango, pero en este tipo de gráfica únicamente lo podemos calcular sacando la diferencia entre el máximo y el mínimo, que es 5.9. ¿Cuál es la diferencia entre 5 y 5.9? Sería 9, ese sería el rango, pero por eso también vamos a poner los datos en estadísticas descriptivas para que esté un poquito más detallado. Ok, nos dice desviación estándar y el rango. Ok, ahora vamos a poner los datos en estadísticas descriptivas para poder ver más a detalle. Okay. Cerramos esta gráfica.
Nos vamos a estadísticas básicas. Nos vamos a mostrar estadísticos descriptivos. En este caso la variable pues sigue siendo longitud. Nos vamos a estadística para seleccionar los datos que queremos que se representen en la gráfica. Vamos a poner la varianza, el rango, que es el que nos pide. Le vamos a poner la moda también. Aquí tenemos el mínimo, máximo y la varianza de desviación estándar ya las tenemos seleccionadas por default. Esas van a quedar así. Le vamos a aceptar y aceptar y ya obtenemos las estadísticas descriptivas. A ver, vamos a leer las estadísticas descriptivas. Aquí tenemos un poquito más a detalle lo que es lo que son los datos de nuestra la representación de los datos que introducimos. En este caso sería, aquí tenemos la media, que es 5.29, la desviación estándar, que es 2748, la varianza, que es 0.0755, el mínimo, que es 5, el máximo, que es 5.9, el rango, así como lo dijimos hace rato, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y la diferencia entre ellos es 0.9, el primer cuartil, la mediana, y también la moda la tenemos aquí, que es 5.3. Pues ese sería el último ejemplo de las estadísticas, de lo que es las estadísticas aplicadas en el ámbito laboral. Muchas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. Gracias.